días, estimados estudiantes de quinto de secundaria. Hoy vamos a ver el tema funciones. Función real de variable real. Una función es un conjunto de pares ordenados, x, y, donde x es la preimagen o variable independiente e y es la imagen o variable dependiente, tal que x no puede tener dos imágenes. X e Y están relacionados por una regla de correspondencia, que generalmente es una ecuación de variables x e y. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que dice aquí y es igual a 2x más 1, o también se puede expresar como función de x o f que va a depender de x, y eso va a ser igual a 2x más 1. Aquí, si x es igual a 1, lo reemplazamos en esta ecuación y tendríamos que y es igual a 2 por 1 más 1. También lo podríamos representar como f de 1, que es igual a 2 por 1 más 1. Aquí en esta parte, ya resolviendo, tendríamos que y es igual a 3, o en esta parte también tenemos que f de 1 es igual a 3. De esa manera, en esta parte tendríamos que x, y viene a ser igual a 1,3. O también se puede representar como x, de f de x, que eso es igual a 1,3. El conjunto de valores que toma x se llama dominio de f, y el conjunto de valores que toma y se llama el rango de f. Se le puede reconocer como rang y el dominio como dom. Aquí podemos ver una gráfica. Tenemos aquí la gráfica g de x y la gráfica f de x. Podemos determinar aquí algunos puntos. El punto que vamos a ver sería el punto 1,05, que está acá, 1 que pertenece a x y a y le pertenece el 0,5. Luego el otro punto que podemos ver cuando x es igual a 1 es el 1,2.5, que pertenece a la gráfica de g de x. Entonces acá tenemos ya dos puntos, el 1,05 y el 3,25. Otro punto tenemos el 1,1, pero este punto pertenece a f de x. Entonces los dos primeros puntos pertenecen a g de x y este punto de acá pertenece a f de x. G de x no es función porque 1 tiene dos imágenes. F de x es una función porque cualquier x siempre tendrá una sola imagen. Se dice que f es una función real de variable real si su dominio y rango son subconjuntos de los números reales. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuáles de los gráficos no corresponde a una función? Tenemos este primer gráfico. Vemos que es una circunferencia. Luego el segundo gráfico, ya acá vemos dos curvas. Tercer gráfico, vemos también aquí una curva. Y el cuarto gráfico, bueno, es como una gráfica escalonada. Entonces, aquí, ¿cuál no es una función? Sería la 1. No es una función porque al trazar una línea vertical, la corta en más de un punto. Una línea vertical, una recta paralela al eje Y va a cortar en más de un punto. En la gráfica 2, si cortamos con una recta paralela al eje Y, siempre va a dar en un punto. Igualmente en la gráfica 3, puede ser cualquier recta paralela al eje Y, siempre va a cortar en un punto. Y en la gráfica 4 también. Cualquier recta que tracemos que sea paralela al eje Y, siempre corta en un punto. Cálculo del dominio y el rango de una función. El dominio viene definido con la función. De no ser así, es igual al máximo dominio. Es decir, x pertenece al dominio de la función, puede tomar todos los valores reales posibles para los cuales existe f de x. El rango se calcula a partir del dominio y cuando no se tiene el dominio,
viene a ser el conjunto de todos los valores que puede tomar y o f de x. Aquí podemos ver un problema. Me dice halla el dominio de la función de x, que es igual a raíz cuadrada de 4 menos x sobre x más 2. Aquí vamos a analizar. Primero, vamos a ver que dentro de la raíz cuadrada, por propiedad de los números reales, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, de aquí yo tengo que x es menor o igual que 4. Ahora también, x más 2 es el denominador y sabemos que el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, x es diferente de menos 2. De aquí ya obtenemos que el dominio es intersectando todos estos dos conjuntos de soluciones. Tenemos que es desde menos infinito hacia el 4 cerrado menos el punto menos 2. Y ese sería el dominio. Vamos a ver lo que son funciones acotadas. Una función es acotada cuando ningún valor de ella puede exceder a un número llamado cota superior, ni ser inferior a otro llamado cota inferior. Aquí podemos ver en la gráfica, ¿sí? Esta gráfica de rosado, que el máximo valor que podría tomar en el eje Y es 1 y el mínimo valor que podría tomar en el eje Y es menos 1. Entonces todas las imágenes o f de x va a ser desde menos 1 a 1. Entonces esta función está acotada porque el máximo valor que puede ser es 1 y el mínimo valor que puede tomar es menos 1. F de x es acotada si solo si existe dos cotas, una inferior y una superior. En este caso la inferior sería m minúscula y la superior sería m mayúscula, siendo m minúscula y m mayúscula pertenecientes a los números reales. Tenemos acá un ejemplo. La función f de x, que es 1 sobre x, es acotada para x mayor que 0. Bien. Para x mayor que 0, la gráfica de f de x es una hipérbola con asíntotas. Acá están las asíntotas, que x es igual a 0, y igual a 0. Si nosotros vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Es f de x que es igual a 1 sobre x. Esta gráfica es para cuando x es mayor que 0. Entonces acá la función no es acotada porque solo es acotada inferiormente. Mientras que esta gráfica va decreciendo, va bajando, ¿sí? Está acotado por el 0. Pero esta gráfica, si se va para la izquierda, sigue creciendo, crece infinitamente. Por lo tanto, no alcanza un máximo valor, sino es infinito. Entonces no es acotada. Tiene que ser acotada por una cota inferior y una cota superior. Solamente esta gráfica tiene una cota inferior. Tenemos la función creciente. Una función puede ser creciente en un tramo de su dominio o en todo su dominio. Si f es creciente en este intervalo cerrado, que pertenece o que está incluido dentro del dominio de la función, vamos a tener acá dos puntos, x1 y x2, que pertenecen a este intervalo. Si x1 es menor que x2, entonces sus imágenes con respecto a x1 y x2 tiene que ser de esa misma relación. Si x1 es menor que x2, entonces fx1 es menor que fx2. Si una función es creciente en todo su dominio, simplemente se dice que es creciente. Aquí tenemos esta gráfica de verde. Puedo ver que la gráfica es creciente desde menos 3 cerrado hacia 0 cerrado. O sea, si yo tomo dos puntos en ese intervalo, las imágenes van a cumplir esa relación. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1 va a ser menor que f de x2. Y esta es una función creciente. Ahora, otro caso es este de aquí. Vemos claramente que esta función va creciendo. Y si yo tomo cualquier valor x1 y x2, donde x1 es menor que x2, puedo ver que las imágenes f de x1 va a ser menor que f de x2. Tenemos aquí un ejemplo. Me dice, demuestra que fx 2x menos 3 es creciente. Vamos a establecer que x1 es menor que x2, siendo x1 y x2 pertenecientes al dominio de la función.
vamos a tener que demostrar que las imágenes cumplen esa misma relación, que fx1 es menor que fx2, siendo x1 y x2 cualquier punto del dominio de la función. Entonces, si tenemos que x1 es menor que x2, le multiplicamos a ambos por 2, luego le restamos el 3, y el 2x1 menos 3 viene a ser f de x1, y el 2x menos 3 es igual a fx2. Se cumple entonces que fx1 es menor que fx2. Por lo tanto, esta función es creciente. La función decreciente es contraria a la función creciente. Una función es decreciente en este intervalo que está incluido dentro del dominio si x1 que pertenece a x2, x1 y x2 que pertenecen a este intervalo cerrado. Se cumple que si x1 es menor que x2, entonces fx1 es mayor que fx2. Una función es decreciente cuando lo es en todo su dominio. Y tenemos que esta gráfica va decreciendo. Se ve claramente que x1 es menor que x2, pero f de x1 es mayor que fx2. Tenemos aquí un ejemplo. Me dice que f de x es igual al valor absoluto de x. ¿Es creciente o decreciente? Bueno, es decreciente por lo que, por la definición de valor absoluto, es decreciente en menos infinito abierto hacia cero cerrado y es creciente desde cero abierto hacia más infinito abierto.